Listo, acabo de compartir. Bueno, entonces le damos una bienvenida a todas las personas que hoy nos están escuchando a este evento que se hace cada una vez por mes, los jueves a las 4 de la tarde, que se llama Vertical Asistencia. Para los nuevos, este evento es de invitar a un ponente nacional o internacional y que nos comente, nos hable sobre las tres líneas de investigación que tiene el semillero, que es existencialismo, fenomenología y hermenéutica. Hoy vamos a hacer algo muy especial, que va a ser la presentación de un libro que publicó uno de nuestros miembros recientemente, que es Sandro Watts. Te damos la bienvenida, Sandro, nuevamente. Qué bueno. Eh, gracias Arturo y gracias a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, ya nos toca decir como los periodistas por Facebook, por Google, por todos los canales que nos estén viendo. Muchas gracias por la invitación. Vale, de nada. Entonces, la dinámica va a ser, vamos a estar conversando un rato con Sandro sobre su libro y vamos a dar un espacio, yo creo que un poquito grande para que las personas que nos están escuchando puedan hacer preguntas de su interés. Primero que todo, pues el libro, como muchos vieron en el flyer, se llama Relatos Itinerantes. Y este, bueno, es un libro de relatos cortos, estilo novela policíaca, si no me equivoco. Y bueno, y de eso ahorita yo tengo un comentario. Pero bueno, ¿quién es Santi? Ya les dije que es miembro de nuestro semillero, pero también es egresado de la Universidad del Atlántico, del programa de filosofía. Es maestro o magíster por la Universidad de Antioquia, y actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Su interés está en autores como Platón, Kierkegaard, y bueno, entonces es una pequeña presentación. Seguramente hay muchas cosas más por decir, pero es para que se hagan una idea, ¿no?, de nuestro invitado. Entonces, no siendo más, pues yo creo que podemos iniciar con las preguntas. Eh, y bueno, una pregunta que es, creo que casi obligada y que se hace, y que espero que no suene cliché, es cómo surge, o sea, cómo se te ocurre, o en qué momento tú dices, bueno, voy a escribir este libro, el por qué, cuáles son esos inicios de relatos generales, Sandra. Bueno, Arturo y todos los que nos están escuchando, creo que por la carrera que escogimos, pues tanto tú como yo y como otros que sé que están estudiando filosofía o historia o incluso literatura, sociología, la carrera a uno le abre mentes, le da amplitud no solo conceptual o argumental, sino también vivencial. Y en eso tenía yo una costumbre con unos, digo tenía porque ya no suelo hacerla mucho, con unos amigos que de pronto tú conoces, Luis Ortega, graduado también de la Universidad de Filosofía, y Adolfo Miguel Pérez de la Torre, también graduado de Filosofía de la Universidad del Atlántico. Eh, con ellos hacíamos muchos ejercicios de escritura, pues ellos dos más que yo. De hecho, Adolfo ya va para su segundo texto y de Luis estamos esperando que se anime a mostrarnos los poemas que muy bien escribe. Y hacíamos siempre ejercicios siendo ellos los abanderados de este proceso y bueno, me instaban a que escribiera y digamos que Relatos Itinerantes inicia por allá su recorrido en el 2006, 2007, 2008 y bueno, en otros encuentros todavía estábamos en la Universidad del Atlántico Sede Centro. A mí me tocó la fortuna de estar en nuestras ruinas de Grecia, como le llamábamos, ¿cierto? A estar todo el día ahí en la universidad, a ver el arroyo cuando se crecía, a jugar fútbol con las demás
facultades, los de derecho, que eran como los campeones de todos esos torneos. Y bueno, y todas las figuras que allí convergían, ¿cierto? Teníamos también la afinidad de hablar con el poeta Leo Castillo, que digamos que es amigo, y siempre estaba como el germen de escribir y de pulir esos escritos. Una amiga también, de pronto no sé, alguno la conozca, trabaja también en la Universidad del Atlántico, Erika Bermúdez. eh, Ella también escribe y me dijo alguna vez, ve, tus textos tienen un tono, deberías animarte a presentar, sino que esto es como un germen, como un virus. Él está ahí dormido y uno va haciendo ejercicios y va haciendo ejercicios hasta que nos da la posibilidad de mostrar, de perder el miedo y de que los relatos itinerantes empiecen a viajar más allá del cuaderno donde fueron concebidos, ¿cierto? Del computador donde habían estado dormidos ahí. Entonces digamos que sí, fueron muchos años de ejercicios, de encontrar un tono, de encontrar una voz, de encontrar ese género que a uno le llame la atención. Entonces probamos haciendo poesía, probamos haciendo guiones de teatro, probamos haciendo ensayos filosóficos, que es para lo que nos entrenan en la universidad. Y bueno, y ensayamos también haciendo cuentos y digamos que este es mi primer ejercicio que, como les digo, data de casi unos 12 o 13 años rumiando actividad literaria y leyendo mucho. Excelente. Bueno, entonces ahí respondiste varias preguntas. Muy bien. Hago diría mi segunda pregunta en este orden. Y es que a mí me pasó algo cuando tuve la oportunidad de leer tu texto, Sandro. Y bueno, primero que todo fue un descanso porque estos tiempos, bueno, sí que han sido un poco duros de mucha virtualidad, mucho trabajo, mucha explotación. Y leer estos cuentos pues, me han relajado mucho, me han gustado, pero yo tenía una duda y es que en el prólogo se hablaba de relato policial. Y bueno, yo no soy muy experto en ese género, lo confieso, quizás he leído algo de Edgar Allan Poe, pero he visto, yo me hacía la imagen de un policía, de un detective. Si bien que hay uno que otro relato, no todos son así. Entonces, bueno, no sé qué quieras decir al respecto sobre el género. Sí, la novela policial pues nace con Edgar Allan Poe, con su famoso detective en los crímenes de la calle Morgan, o Morgue, lo puse bien en francés o en español, no nos detengamos en ese asunto. Eh, y es un detective el que está averiguando unos casos. La novela policíaca con el trasegar de los años ha evolucionado y se ha mostrado de otra manera, se ha mostrado ya no solo desde el policía, sino de un investigador que se tuvo que convertir en investigador por las circunstancias o por el detective privado. A mí me encanta mucho la figura de Mandrake, de Rubén Fonseca, que brasilero, Rubén Fonseca escribe y crea un, un detective muy latinoamericano, mujeriego, fumador, jugador, tramposo, pues combina un montón de cosas con una inteligencia bárbara y no pertenece a la policía. Y entonces mire que la novela policíaca hoy en día ya nos lleva a otros lados. No tiene que ser solamente el policía que resuelve un misterio, ¿cierto? A esto también se le suman otros asuntos porque solemos ver también a ese policía atormentado o que es vicioso, ¿no? Unos clichés que les llamarían. Digamos que en estos cuentos se le llaman policíacos porque tienen en su estructura algunos de los asuntos fundamentales del relato policíaco, ¿cierto? Que hay un crimen, hay que resolver un crimen o hay algo por resolver o ocurre en una escena de un enfrentamiento. Creo que en los cuentos hay eso, no quiero ahondarlo porque efectivamente dañaríamos como el suspenso para quien lo quiera leer. Creo que se apagó tu micrófono. Ya, ahora sí.
La novela policíaca ha evolucionado mucho y ha buscado eh, unas ramificaciones que la han sacado solamente, la han llevado a otros escenarios. Estaba leyendo, de eso sacaron una película en Netflix que se llama El Guardián Invisible y, y es de una escritora, Dolores Redondo. Ella tiene una trilogía, la trilogía del Bastán, unos textos muy bacanos, donde sí, hay una policía, pero involucran una cantidad de situaciones dramáticas, llamémoslo así, en ese orden teatral, de situaciones dramáticas que ayudan a desenvolver la historia. O sea, la historia no solamente gira en torno a un asesinato, sino a toda esa implicación psicológica que debe desarrollar los personajes de la historia. Y creo que en un par de cuentos logro hacer eso, desarrollar como esas implicaciones psicológicas. Igual también tenemos que ver que eh, por la estructura misma se podrían considerar policíacos. Ya el asunto de la categorización ya le tocaría como al experto en esto o como lo sienta la persona. Es como diría Gadamer, el artista hace la obra de arte, digamos aquí muy humildemente, dice los escritos, ya cada uno los va tomando como quiera, pero sí podríamos decir que tiene algo de policíaco. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en mi primera novela, esperemos que vea la luz algún día, y sí va a ser ambientada en ese sentido, pero podemos hablar de eso más adelante, o cuando adelantarlo. Excelente, muy bien. Bueno, esta es una pregunta obligada que yo debo hacer, y es que durante todos estos relatos yo vi muchos guiños, se puede decir muchos cameos, utilizando un lenguaje actual, o bueno, no sé, de figuras filosóficas. O sea, encontré un poco del Caballero de la Fe, un poco, bueno, vi varias figuras. No sé si yo me las inventé o si realmente en ti había una intención de poner componentes no solo literarios, sino también filosóficos. Sí, no podemos desconocer que, bueno, la formación no es gratuita, por más que hayamos estudiado en una universidad pública, ¿cierto? Ella va haciendo camino y va haciendo brecha en uno. Y sí, ahí los cuentos tienen unos guiños. No les voy a decir cuáles son los guiños porque ya es al lector al que le toca descubrirlo, ¿cierto? No se trata aquí de desmenuzar ahora la obra y darla en cucharita y de pronto puede estar pensando alguno de los que nos está viendo, este man sí escribió. No, no. Venga, lo que pasa es que es también el ejercicio de construir el texto del otro, ¿cierto? De encontrar incluso, hay gente que me ha dicho, ve, encontré en tu libro tal cosa, cuestiones de interpretación, de la triple interpretación que diría Paul Ricard. Pero sí, efectivamente hay ciertos cuentos que están atravesados por ciertos autores porque en algún momento de mi vida, mientras los construía o pensaba o los borraba mil veces, estaba inmerso en la lectura de algunos de esos. Kierkegaard efectivamente está no en uno, está en varios. Edgar Allan Poe está en algunos otros, pero no solamente están estos filósofos, también hay música allí. Varios de mis artistas favoritos en canciones están regados por ahí y entonces creo que también le va agregando como esos condimentos. Ahí perdonen los perros que están ladrando aquí, eso ya nos pasa en esta virtualidad. Falta que pase el man de la mazamorra ahorita. Entonces, este asunto hace que vaya nutriendo los cuentos, ¿cierto? En parte vamos mostrando lo que somos, lo que hemos estudiado y uno construye estas historias también con parte de la vida de uno. Y qué bacano que de pronto el lector pueda descubrir esos guiños filosóficos o esos guiños musicales o esos guiños culturales, no sé, porque pueden ser también guiños culturales. Hay en uno que otro cuento un guiño cultural por ahí. Entonces, creo que eso hace también más divertido poder leer entre líneas el texto que les estoy ofreciendo.
Sí, a mí me pasaba que, y bueno, el prólogo creo que es muy bueno, resume muy bien el texto, pero a mí me pasaba que a pesar de que no se diga un lugar, a pesar de que no haya como un espacio que diga, bueno, esto es tal ciudad, había momentos que los sentía muy caribeños, los sentía muy próximos a la costa, pero había otros momentos que no, había otros momentos que me imaginaba más un ambiente gringo, un ambiente, bueno, no sé. Entonces, pero no, yo no quería preguntar eso. Quería, en el mismo orden de la anterior pregunta, entonces, Sandro, ¿podemos decir que tu obra es una novela existencialista o no tiene nada que ver con una novela existencialista? El Bueno, los rigor. cuentos, novela todavía no, de pronto la novela Ajá, sí va a tener, la novela de pronto sí tiene más tintes existencialistas. Los cuentos, unos que otros, ¿cierto? Se me ocurre decirte Pequeñas Miserias. Pequeñas mm, Miserias es un cuento muy existencialista, de hecho, creo que es el más kierkegaardiano de todos, pero habría que ver el por qué es kierkegaardiano, no es simplemente porque yo lo diga, ¿cierto? Tiene ahí un asunto de las etapas de la vida que creo que a través de los autores, perdón, de los personajes se puede ver, ¿cierto? Sí tienen algo de existencia porque los personajes, como los construye, están sufriendo una situación. Todos los personajes están sufriendo una situación, sea intelectual, como el caso de la cuchara o las teorías comprobadas. Él sufre porque él quiere comprobar esa teoría que la gente le echa al suelo. Eh, el de Noir, que es un cuento, ese es el más policíaco de todos, y la forma en cómo está estructurado, que tiene brincos en la acción. Eh, Ellos están en una misión, pero el amor está flotando en el aire, ¿cierto? Ahí hay una situación con el amor y el amor es al final, y creo que eso lo tiene en varios cuentos, el amor es un tema recurrente y qué más existencial que eso, ¿cierto? Pero propiamente existencial que digamos que yo tomé de Sartre o de Camus o de Kierkegaard y los puse acá, no podría tampoco decir que fue así, pero sí podríamos decir que en parte algunos personajes de la obra se hacen preguntas de, de cómo sería la existencia en otros planos, cómo sería esa existencia, cómo sería ese vivir fuera de otros condicionamientos. Por ejemplo, en 19 abril 3 p.m. Aquí es que aquí puedo dañar el cuento para algunos o puede ser un abrebocas, ¿cierto? Es cómo vivir la muerte en el preciso instante en el que se va a morir, ¿cierto? Entonces, eso es una pregunta que a mí siempre me ha generado curiosidad, cómo vive uno su muerte en el preciso instante que va a morir, porque seguramente esa respuesta la podré tener en cualquier momento de mi vida, pero no se la podré transmitir a nadie, ¿cierto? Porque en el preciso momento que voy a morir, acabo el lenguaje, se me acaba el lenguaje, se me acaba la expresión. Entonces, ¿cómo le voy a decir a la gente cómo viví ese preciso instante en el que estoy muriendo? Es complejo, ¿cierto? Y más si muero, no sé, de un balazo en la cabeza, de una enfermedad respiratoria que no me permita comunicarme o me paraliza el cuerpo, qué sé yo, las mil maneras de morir que tienen como el programa, pero digamos que ese tipo de curiosidades me llevó a escribir. Entonces, sí, digamos que hay existencia en la escritura. No sé qué tan filosófica o qué poco filosófica. Sé que hay unas condiciones por mi formación que las dejé ahí, pero sí aspiro que la próxima novela tenga más tintes existencialistas porque estamos construyendo a ese héroe barranquillero. Vamos a ver cómo nos sale. genial. Heidegger en Caminos al Habla, o no, perdón, en Caminos al Bosque, dice algo muy chévere que cuando el poeta, perdón, alcanza el ser, cuando realmente hace un buen poema, puede transportar a quien lo lee a la situación. Entonces, él pone el ejemplo de este poema que te hace sentir la nieve a pesar de que te encuentres en 30 grados de calor. Y a mí me pasó algo parecido bueno, con tus relatos y allá va mi siguiente pregunta.
Y es que yo cuando terminé de leerlo, quedé con unas ganas de fumarme un cigarrillo. Y no porque estés promoviendo el tabaquismo, no, sino que durante todo, o sea, desde el epígrafe hasta el último relato, hay, juegas con la figura del cigarrillo, cómo se acaba y la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, ya esa es mi interpretación, ya tú nos dirás qué tiene que ver ahí ese signo durante todos estos relatos. Sí, hay figuras que uno construye que empiezan a salir. Digamos que inicialmente no fue mi intención en los dos primeros cuentos, pero no como están organizados, no nacieron cronológicamente así, ¿cierto? Y de hecho hay cuentos que no quedaron aquí publicados, que también tienen y me di cuenta que, que hablan de lo efímero que es la vida, por más que dures viviendo 150 años, es un tiempo relativamente corto. Algunos dirán, pero 150 años son muchos años, es un siglo y medio. Sí, pero uno puede vivir 150 años haciendo nada, o puedes vivir 30 años haciendo todo. Igual la consumación del asunto va a ser rápido. Entonces creo que esa figura del cigarrillo resume eso y por eso el epígrafe de Roberto Art, ¿cierto? Me voy a permitir leerlo porque sé que algunos no tienen el texto y se estarán preguntando. Este es del texto El Jorobadito de Roberto Art, creo que lo están viendo ahí. Esta edición me la trajeron de Argentina porque acá en Colombia Roberto Art no es que sea muy conocido. Y dice así, y la vida y la muerte, hay momentos en que nos parece que valen menos que la colilla del cigarrillo que fumamos tristemente. Ese es del escritor fracasado, de un cuento que se llama El escritor fracasado, y siempre me pareció poderosa esa imagen. Hay momentos en la vida que nos vale mucho menos que ese cigarrillo. ¿Puedes volver a leer la frase, por favor? Sí, sí, cómo no. La leo de pronto un poco más despacio. Yo ya la leo. Dice así. Y la vida y la muerte, hay momentos en que nos parece que valen menos que la colilla del cigarrillo que fumamos tristemente. Eso se da porque, eh, hombre, la vida se nos pasa a veces en ese pucho de cigarro, aspirando un poco el cigarrillo, y ese humo se va y se nos va la vida, y se nos van los sueños, y se nos va el amor, y se nos va el tiempo, y se nos va todo, ¿cierto? Y alguno me podrá decir que es una figura un poco pesimista, pero yo no lo veo pesimista, lo veo que es un flujo de vida, y el humo del cigarrillo puede jugar con esa imagen que es muy poética, ¿cierto? De hecho, una de las canciones de Cerati que más me gusta se llama Bocanada y tiene también que ver con ese juego del humo del cigarrillo. Entonces, digamos que propició esa idea y a partir de ahí empezó a organizar unos cuentos y se ve, los que tengan esta imagen podrían ir en la selección de cuentos de relatos itinerantes. Y los personajes que allí aparecen fumando pues sufren unas cositas ahí, ¿cierto? Tú que ya te leíste el texto, te podrás dar cuenta que hay unas conexiones. Entonces, sí, digamos que sí tiene eso. Excelente. Vamos a pasar ahora a las preguntas del público para que se vuelva un poco más dinámico. Que quiera, pues puede preguntar. Traten de hacer preguntas que no incluya el final de algún cuento o un super spoiler, sino, bueno, no sé, lo que quieran saber, pero sin preguntar cómo termina. Pues para mi hija de 5 años, no sé si se los leería, mentira, sí se los he leído, ¿cierto? Mi hija tiene 2 años y se los leo, ya todavía no creo
que comprenda todas las palabras que allí están. Pero sí, ciertamente no es un cuento que usted se lo va a leer a un niño antes de dormir, a menos que no sé cuáles sean sus códigos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y el alcance del niño, porque puede ser un niño muy inteligente y bueno, vaya. Pero no, digamos que son cuentos que para adolescentes para arriba no tienen, no tiene como una restricción moral de que no deban ser leídos, no creo que tengan eso, ese asunto puritanista o puritano, perdónenme, puritano de decir estos cuentos son para esta franja en el horario de 10 de la noche a 12 de la noche, no tiene eso. Digamos que los cuentos son aptos para todos. Sí, soy filósofo, soy profesor, pero la etapa de la escritura o la construcción de estos cuentos van más allá de eso. Digamos que con algunos amigos que son más cercanos y han conocido la construcción de estos cuentos, podemos llegar a discutir esos asuntos filosóficos que hay entre líneas. Por eso siempre he dicho este término de entre líneas, entre texto, ¿cierto? Entre la interpretación y podemos llegar a discutir eso, pero creo que no es la intención de los cuentos ser cuentos totalmente filosóficos porque no fueron construidos de esa forma, aunque tengan inmersos algunas preocupaciones que seguramente algún estudiante de filosofía podrá reconocer o seguramente no. O sea, ya es de cada quien en su interpretación cómo aborda y desde qué mira aborda el libro. Porque, por ejemplo, mi mamá, no sé si está conectada por acá, mi mamá lee los cuentos y a mí dice, un par de cuentos no me gustaron, ¿por qué le pasó eso al personaje? ¿Tú qué pensabas en la cabeza? Bueno, ya yo me muero de la risa porque, cierto, ella pensará que uno será un psicópata o que no sé qué sé yo, pero no se trata tampoco de eso, ¿cierto? Ella lo ve con sus ojos de una señora de 62 años que, bueno, algunos cuentos le gustaron y otros no. Muy bien. Otra pregunta. Yo. Bueno, yo la voy a hablar yo, pero dale, profe. Profesor Sandro, ¿como qué autor ha sido el más importante o que más lo ha influenciado a llevarse ese camino hacia la literatura? ¿O cómo siente usted esa relación entre literatura y filosofía? ¿O cómo la maneja? Me sería interesante saberlo. Bueno, esa pregunta está compuesta por tres preguntas, ¿cierto? La última que me acaba de hacer, esa figura filosofía y literatura, distinta te respondo primero esa y después vamos a las otras. Es la Gina Quintero, que igual se me pueden olvidar, esta mente ya no da para más. Dice así, la relación filosofía y literatura, si uno hace un rastreo académico, se dará cuenta que siempre ha estado, nunca ha estado de lado. De hecho, mi tesis doctoral trata sobre el rescate filosófico poético en Platón. Cuando uno se acerca a Platón por los manuales de filosofía, manuales que están alimentados a su vez por grandes académicos como Comfort, Grube, Taylor, etcétera, te dicen que Platón odia la poesía, que él es el enemigo número uno del teatro, de la poesía y sus similares. Pero cuando uno empieza a leer a Platón, uno se da cuenta, pero bueno, este tipo hizo teatro filosófico, como lo llamaría el doctor Mejía, o poesía filosófica, como lo llama Halliwell o lo llama Nussbaum, etc. Y sí, no podemos leer Platón como se lee Aristóteles o se leen otros filósofos que son filósofos de tratado. Platón no nos escribió tratados, Platón nos escribió unos diálogos para ser leídos en voz alta y ser leídos lentamente, ¿cierto? Porque un diálogo de Platón exige atención. Disculpan la bulla de los pelados afuera. Ya. Entonces, miren y hay un personaje que nos están mostrando toda la vida de un personaje. Y es Sócrates desde que es joven hasta que muere. Y es un trasegar de todo un personaje que discute con el Estado, que discute
que discute con sus compañeros, que discute hasta con él mismo. Es un personaje que a través de esa poesía, esa literatura que hizo Platón, que es una literatura enteramente filosófica, construye todo un sistema de pensamiento. Lastimosamente, tenemos una forma de adentrarnos a Platón desde el tratado. Pues diseccionamos, y estas palabras no son mías, son del profesor Alfonso Flores, que sacó un texto hermosísimo que se llama, lo debo tener por acá, bueno, en fin, se llama Platón y Homero, diálogos entre filosofía y poesía. Lo sacó en el año 2019 de la Universidad Pontificia Javeriana, y es muy bacano. Él quiere mostrar a Platón como un poeta de la Ilíada, que escribe sus textos como si estuviera copiando la poesía de la Ilíada. Entonces miren que cuando empezamos a mirar, miren que cuando empezamos a estudiar, a analizar, cómo la relación entre poesía y filosofía no está lejos, no es antigua querella, antes siempre están de la mano. No sé los que sean nietzscheanos por acá, Nietzsche es un gran escritor, escribe muy bellamente poesía y escribe poesía filosófica, si se quiere, en algunos aforismos. En la academia hemos perdido esa línea de escribir filosofía con literatura o filosofía desde la literatura, y que no sea la disección simplemente de una novela, sino que es eh, escribir filosofía haciendo novela, haciendo poesía, haciendo aforismos, en fin. Voltaire lo hacía, Diderot lo hacía, y por qué nosotros en el trasegar de nuestra escolaridad, de nuestra academia, lo hemos perdido, ¿cierto? Le hemos dado paso más a una filosofía un poco más rígida, más fría, y bueno, y es la forma en cómo se hace. Pero no estoy diciendo yo que abajo toda la historia de la filosofía, no. Solamente quiero decirle a Estigor y a los compañeros que filosofía y literatura siempre han ido de la mano. Los buenos filósofos, o digamos, muy buenos filósofos, han sido muy buenos escritores. De hecho, uno de los filósofos favoritos del profesor Oscar Caicedo, que lo deben conocer ustedes, Bertrand Russell, fue premio Nobel también de literatura, y tiene unos cuentos y unas cosas muy chéveres escritas que lastimosamente para estas latitudes no desconocemos. Pero miren que eso se puede combinar y no tiene por qué no ser combinado. Entonces miren que por ese lado ahí está. Igual, la segunda pregunta tenía que ver con la construcción de los cuentos, de dónde me he nutrido. Ciertamente cada cuento tiene unos momentos especiales de unas lecturas especiales. Ya hablábamos ahorita con Arturo de unos momentos de Kierkegaard. Entonces en la obra hay algo de Kierkegaard, unos momentos de Edgar Allan Poe. De hecho hay un cuento que es todo un guiño a él. Quien sea amante de Edgar Allan Poe lo encontrará ahí. Entonces digamos que hay ciertos autores que me van nutriendo y que me van diciendo, hagamos el ejercicio como lo escribió tal persona, y de ahí vamos modificando. Creo que algunos tildarán esto de copia, y no es copia. Creo que muchos escritores lo han hecho. Entre eso hay una conferencia muy chévere de Gabo, en la que a Gabo le preguntan de dónde había salido la idea de 100 años de soledad, y él dice que él intentó escribir como James Joyce hizo el Ulises. Y cuando uno lee el Ulises, eso no tiene nada que ver con 100 años de soledad, pero digamos que es el punto de partida de Gabo para él ponerse a escribir otras cosas. Y creo que todos los autores, o todos los que queremos escribir, sean publicados o no, tenemos unos puntos de referencia, unos puntos donde nos anclamos y decimos, hey, desde aquí yo quiero arrancar para hacer o experimentar tal. Para terminar esta pregunta, hay una palabra que yo suelo decir en las veces que he presentado el libro. Para mí la literatura es un ejercicio espiritual, entendido espiritual no en el sentido religioso, sino espiritual porque me llena el alma y me permite crear. Platón habla mucho del poietés, del hacedor, eso es muy griego. El poeta
obtiene su nombre porque es creador. Y así lo empezamos a conocer nosotros y solamente dejamos al poeta en la literatura, ¿cierto? Pero para el griego todo aquel que era hacedor era un poietés, era un creador. Y yo considero que tenemos unas capacidades creativas que debemos explorar, debemos hacer los ejercicios y aventurarnos. Algunos ejercicios, muchachos, saldrán bien, otros de pronto no tan bien, otros no serán dignos de publicar, otros sí serán muy dignos de publicar. Creo que cada uno ya va viendo cómo va haciendo el ejercicio, pero creo que sí, que todas las lecturas que yo voy teniendo en mi vida me van permitiendo nutrir imágenes, palabras, figuras, etcétera, un montón de cosas. Espero que eh, te haya dado satisfacción la respuesta. Más no pudo ser. Bueno, tomo la palabra. Dale, John. Espera, que tenía unos problemitas técnicos. Bueno, profe, Arturo, él es el Sandro. Yo hago parte de la generación de Sandro de la Universidad Atlántico. Estaba un par de semestres arriba que yo, y gracias a un video que subía a las redes sociales se enteró de que estaba en pro de nuevamente reintegrar. En toda esta charla recuerdo que cuando te preguntan de dónde sale qué es el resultado de ese libro de filosofía, una charla que tuvimos acerca de la filosofía en Milan Kundera en 2 textos específicos, y hablábamos en ese entonces que sí existía filosofía, o sea, había rasgos de filosofía, aunque había mucha historia, ¿ya? Había mucha historia. Entonces, yo recuerdo que planteé una idea para hacer con un profesor, no recuerdo el nombre, y le dije, quiero literatura y filosofía. Me dijo, ¿y eso qué es? Y yo le dije, ¿cómo sigue eso qué es? Así, históricamente los aforismos en literatura. Los aforismos de literatura. Y se trabaja la filosofía desde los aforismos. Entonces, leemos Homero, la Odisea, y encontramos literatura. Y desde la literatura se puede trabajar temas políticos y filosóficos. Y de hecho eso hace parte de nuestra historia. ¿Sí? Y la pregunta es, podemos escribir muchas cosas, pero Sandro, la experiencia tuya al momento de enfrentarte de que ibas a encontrar esos vestigios y que te ibas a dedicar a la literatura, o sea, ese choque tuyo entre filosofía y literatura, ¿cómo fue? Porque ya vos que vas por doctorado y esa transición de filosofía y literatura con todo lo cuadriculado que puede llegar a ser la facultad desde el pregrado, ¿dónde te encontraste ahí en esa luz? Porque es claro que nuestro programa está dirigido a otra cosa. Históricamente está dirigido a otra cosa, más a la investigación, a la tecnología y otro tipo de cosas más que a la literatura. Y ya vemos que vas por que cuando te chocaste y ese choque con la poesía, ¿cómo fue? Porque sí sería interesante escucharlo. Ok, gracias, John. Te mando un enorme saludo, mi hermano, y estoy esperando ahí, Arturo. Ahí está tu nuevo dirigido de tesis. Aquí lo chalequeo delante de todo el mundo. No, mentira, aquí ya. Listo. Ahí te lo presento. Tesista, ahí tu director, ahí tu tesista. No, venga. Ahí está todo. No, venga. Ciertamente en la facultad, como tú lo dices, y Arturo, y bueno, y los que están en la universidad estudiando filosofía saben que la línea no hay una línea de filosofía y literatura, menos en el tiempo en el que yo estudié, que fue el mismo tiempo con John, pero sí tuve mis compañeros, mis amigos que hacían mucha literatura. De hecho, el profesor Ricardo Ginás, que iba un año adelante mío o 2 años adelante mío, él se ha ganado 2 veces el portafolio de estímulos en el área de escritura. Ya le conocíamos unos textos. Lo raro es que la universidad siempre ha tenido, o bueno, por lo menos en la universidad que a mí me tocó, que a nosotros nos tocó,
siempre tuvo muchos encuentros de poesía y de escritura. No sé ahora cómo será, porque llevo 7 años sin vivir en la ciudad y sin estar en la UA, y entonces no sé cómo es el asunto. Pero ciertamente el choque me llega porque quise profundizar Platón en la Universidad del Norte, en un proyecto de investigación que estábamos haciendo, y creo que ahí nace también mi trabajo doctoral. Se lo agradezco mucho al profesor Carlos Pájaro y al profesor Javier Roberto Suárez, que son profesores de la Universidad del Norte, seguramente algunos los conocen, y me doy cuenta de, hay mucha literatura en la filosofía y hay mucha filosofía en la literatura. Creo que lo que acabas de nombrar de Kundera hay mucha filosofía. De hecho, yo estoy viendo un curso que se llama Ética de la Hospitalidad, y una novela que ya nos pusieron a leer para hablar de cómo las personas que vuelven del exilio no se sienten bien recibidas dentro de su tierra porque están añorando lo que fue antes del exilio, mientras los que se quedaron ven en ellos que hay unos traidores, unos cobardes. Una discusión más filosófica que esa, pues creo que es actual a nuestro tiempo. Entonces ese choque hizo que yo dijera, de mi creación literaria no puede abandonar la filosofía, y mi filosofía no puede abandonar mi creación literaria. Creo que ambas van de la mano, y como bien mencionaste, John, todo debe ser por los espacios. Acá en UPB hay mucho de filosofía y literatura, en la de Antioquia hay mucho de filosofía y literatura. De hecho, ustedes que están en el grupo de fenomenología, el profesor Andrés hace también, a mí me tocó un curso con el profesor Andrés, y todo lo que vimos sobre Heidegger, pues Heidegger con la poesía, que es la casa del ser, la palabra, ¿cierto? Entonces todo el tiempo estábamos leyendo a Track, estábamos leyendo a los románticos, que son los poetas que le gusta a Heidegger. Entonces uno ver que Heidegger toma muchas cosas de, la, de la poesía y las convierte en filosofía. Claro que para cierta línea de los filósofos que les gustan más la ciencia, la epistemología, dirán, Heidegger es un gran hablador y nos quiere envolver a todos, y bueno, ya eso cada quien con sus gustos, ¿cierto? Pero miren que es de, es traer de la poesía esa esencia de la palabra que a la filosofía a veces se le ha escapado. Hay un texto muy hermoso de María Zambrano que es Filosofía y Poesía, se los recomiendo. En los 2 primeros capítulos ella habla de Platón y de cómo la filosofía, después que desplazó la poesía, terminó también siendo desplazada por esa autoridad de la palabra que va perdiendo ese ser. Zambrano también tiene sus tintes heideggerianos ahí en ese texto, pero es un texto corto y es muy hermoso, se los recomiendo. Filosofía y Poesía de María Zambrano, eso lo encuentran en PDF, donde sea, y gratuito, que es lo más bacano. O sea, que eso sí sea gratuito, no otro tipo de conciertos. Pero bueno, entonces miren que vemos buenos filósofos haciendo literatura, y vemos buenos literatos, no sé con qué, si lo habrán hecho adrede, que nos ponen el punto en la llaga de problemas filosóficos, de problemas existenciales. Y creo que ahí fue donde me di cuenta que, que lo que yo quisiera escribir en literatura no puede dejar de lado la filosofía. Creo que ese es como un propósito. Esperemos que vengan otros libros, otros cuentos, otras novelas, y podamos seguir desarrollando eso, John y estimado público. Sí, también hay que mencionar, dinos, Kevin. Ahora la hacemos, no sé si... Sí, claro, ya yo les posteo aquí una imagen, y les digo cómo pueden hacer para conseguirlo. John iba a preguntar algo más, perdón Arturo que te interrumpa. Disculpa, Sandro y profe, cuando tuve la charla por redes, por el chat, que te escribía, o sea, te escribía acerca de y te hablaba del yo, no es el yo Schopenhauer, el que trabaja, esa roca, esa piedra difícil de leer,
te hablaba de esto, que esto es más cercano desde la literatura y filosofía, desde el tú pensante, desde del interiorizar y poder teorizar lo que ocurre en el medio y que no esté tan alejado y no esté tan enfrascado desde la academia, porque pareciera que los únicos que podemos acercarnos a la filosofía son los filósofos y las personas que están desde fuera lo ven como en el tótem que solamente pocas personas pueden llegar allá sin saber que existe un medio y una forma la literatura y la filosofía, la literatura y la poesía para acercarnos a hacer filosofía. Entonces, pensaba yo que está el profesor Arturo, me está escuchando, y decía que la mejor forma, ¿cuál es la mejor forma de teorizar eso? Es lo que nosotros percibimos de un medio y cómo, siendo tú de lo que estás percibiendo, puedes llevarlo. Y la mejor forma de teorizarlo es desde la poesía y literatura, que es más asequible a todos y lo sacamos de ese tótem académico y científico donde todos podemos podemos tener un mayor acceso. Nuevamente le doy el ejemplo de Descartes, que no hay nada más mejor distribuido que el entendimiento, y la mejor forma de entender es no entregarle cosas que estén hechas de piedra, sino que estén en uso, en arena, y que todos podamos acceder a ellas. Eso era la parte y el resto de comentarios que quería hacer. Sí, John, tienes toda la razón. Creo que uno de los asuntos por los que la gente no se acerca a la filosofía es que la dejamos en las aulas de clase, ¿cierto? Gracias al devenir tecnológico, hay grandes masificadores de contenidos filosóficos y que lo están llevando, digamos, aterrizado para que cualquier gente tenga, decir, la capacidad, pero sí tenga la posibilidad de acercarse a un tema filosófico. Bueno, ustedes los conocerán más que yo, Darío Streisand, el del apellido raro. Es uno de esos que ha hecho incluso en televisión pública argentina 4 temporadas explicando filósofos y sin ser un bloque, en un formato de programa de 20-22 minutos, y que lo ha llevado, y eso ha hecho ya con registros y todo, de que la gente en Argentina se esté acercando más a la filosofía, Seguramente algunos no ven con buenos ojos este tipo de asuntos, pero creo que en la medida en que enseñemos a filosofar desde temprana edad, podríamos leer con otros ojos lo que nos acontece. Lo digo como de experiencia docente en una institución pública acá en la ciudad de Medellín, que las horas de filosofía son 1 hora semanal y pare de contar. Ética, 1 hora semanal y pare de contar. Digamos que estamos entonces en una especie de instrumentalización de la educación que va solamente hacia las materias de las ciencias duras, y no hay humanismo ahí presente. Ya lo diría Martha Nussbaum en su texto Sin fines de lucro del año 2010, de cómo las grandes sociedades necesitan del humanismo, cómo las carreras de ingeniería y demás necesitan del humanismo, porque eso va a repercutir en las decisiones sociales que deben tomar las personas. Entonces aquí le pedimos a un político que sea ético, pero la ética es considerada en la mayoría de carreras de la universidad un relleno. ¿Qué es un relleno? Mi esposa trabaja en una universidad acá en la ciudad de Medellín, y ella trabaja en el área de bienestar universitario, y ayer recibí un correo que me dio mucha risa. Vea, estoy perdiendo democracia y política, algo así se llama la materia, y eso es una materia de relleno, y por esto puedo perder el semestre. Por favor, colabórenme, es una materia de relleno, yo soy ingeniera. Y es como si el ingeniero no necesitara de esta área social, ¿cierto? Como si no necesitara de quienes legislan, como si no necesitara de quien nos hace cumplir la norma, como si no necesitara finalmente yo del otro. Entonces, en la medida en el que
podemos masificar la filosofía, pero no como un consumo en bolsas de yupi, sino como algo que tiene un efecto de verdad en la vida del individuo, en términos kierkegaardianos, le importa al individuo, yo creo que podría ser más efectiva y quizás nos permitiría cambiar esa forma o esa manera en cómo vemos el mundo, porque tristemente nuestras carreras han sido relegadas, ¿cierto? Por una narrativa de la producción y de la generación de riqueza. Y creo que ahí es donde está la falla. Si nosotros seguimos creyendo al filósofo como ese loco que está allá encerrado pensando en cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, como hacían en el medioevo, pues seguimos haciendo místico lo que no tiene nada de místico, ¿cierto? Porque la filosofía tiene todo de real. Y si usted hace un estudio de la historia de la filosofía y de la historia de la literatura, se darán cuenta que los primeros intentos de filosofía fueron poesía, los escritos de Solón, el poema de Parménides, los aforismos de Heráclito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren que lo hacían poesía porque era el medio donde la gente podía leerlos, podía memorizarlos, podía aprenderlos. Y creo que la filosofía, y más en nuestra sociedad colombiana, y más en la ciudad de Barranquilla, de donde somos los que estamos allá, pues los que viven allá, o acá yo en Medellín, o en cualquier ciudad de este país, creo que debemos buscar esos vehículos que nos permitan llevar la filosofía, llevarla a la mano del otro, por ejemplo, estos espacios. Y creo que la pandemia ha ayudado a eso. Las universidades tuvieron que abrir nuevos espacios y ya espacios públicos, porque saben que tristemente los estudiantes a veces no acceden a estas charlas si no es por obligación o coacción del profesor en cuestión. Arturo, espero que no haya sido tú uno de esos que obliga a los pelados, ¿cierto? Que hayan venido porque quisieron, no porque los obligaron. Pero terminan siendo espacios, John, abiertos también, Mary, Donis, Stewart, Judith, etcétera, todos los que estamos acá, terminan siendo espacios muy bacanos. He visto amigos míos psicólogos hablando sobre la psicología de los videojuegos y de hecho tengo un compañero que hace charlas sobre psicología y juegos de nuestra niñez sobre el PlayStation 1 o el Super Nintendo, y es muy bacán escucharlos y que eso está abierto a todos. Entonces creo que la pandemia ha modificado eso y ha generado este espacio. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes podrían haber ido al lanzamiento del libro con todas las obligaciones que tienen día a día? No van a responder todos en más, ¿cierto? Seguramente más de la mitad de los que estamos aquí reunidos no hubiese ido y algunos hubiese salido, en fin, etcétera. Pero esta virtualidad nos permite eso, el acercamiento y mostrarle a la gente que la filosofía es una cosa viva, es una cosa de realidades y es una herramienta para vivir y vivir bien y vivir mejor. Ya lo diría Platón, lo diría Aristóteles, lo diría Kant, lo han dicho todos los filósofos grandes del pensamiento occidental y también filósofos orientales han dicho eso. La filosofía nos sirve para una cosa muy bonita y es aprender a vivir bien. Bien, Kevin, si quieres comparte el post para que las personas puedan ver. Bueno, yo ya puse el número de contacto para ya esté interesado en el libro y bueno, si quiere otra persona hacer una pregunta, pues Sí, yo bienvenido. tengo una preguntita. Dale. Bueno, dos. Volviendo a la parte en la que dijeron que si se enseña filosofía desde una temprana edad, quiero saber cuál sería la mejor forma de hacer filosofía y de enseñarla. ¿Y creen que la filosofía nos enseña a vivir un poco más desde el amor o desde el odio? ¿O eso depende? Como pregunta compleja, mi estimado José.
Sí, 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 José, es que estaba buscando el nombre, si no sé cómo se desapareció por lo que sí, tranquilo, sí. entonces, ¿qué tal? José, pregunta compleja. Bueno, enseñar filosofía de temprana edad hay muchos ejercicios. De los primeros, Matthew Lipman, ¿cierto? De filosofía para niños. Eh, creo que lo, creo que ustedes lo han visto en la carrera, no sé qué carrera estudias tú, José, pero creo que de pronto lo han mencionado en la carrera, no creo que lo hayan visto, creo que lo han mencionado en la carrera. Ernest Tugendhat, un gran filósofo teórico de la ética, se une con dos filósofos chilenos, una filósofa y un filósofo, Ana Vicuña y Celso López, y escriben el libro de Manuel y Camila, que le estoy escribiendo aquí, de Manuel y Camila, que es un libro aterrizado en la sociedad chilena sobre unos asuntos filosóficos, digamos, un libro para jóvenes entre 12 y 13 años, y yo se lo he puesto a mis alumnos de 11, que algunos ya tienen 18, 19 años, y se han encarretado, e incluso me han dicho, no, profe, ese libro tiene unos problemas que son muy falsos, porque, claro, no están aterrizados a nuestra sociedad. Hay un ejercicio francés que se llama de Petit Philosophe, como los pequeños filósofos, ¿cierto? Creo que en español también lo hay, los pequeños filósofos, estoy buscando acá. Entonces, son ejercicios que se han hecho y que han demostrado como ciertos resultados en ciertas poblaciones. La pregunta, José, yo la voltearía y diría más bien, ¿por qué acá en Colombia esos espacios no se han dado? ¿Por qué nosotros los profesores de escuela no hemos pedido mayor participación de, de la filosofía en las aulas de clase, ¿cierto? Ahí hay un problema. Pero ¿no crees que es porque, no crees que eso no pasa acá en Colombia precisamente por lo que, digamos, a los que nos gobiernan no le conviene tener un pueblo educado, que es Sí, precisamente sí, por eso sí, que no nos enseñan filosofía desde temprana edad? hacia allá iba, pero es Sí, que gracias. hacia allá iba, pero el asunto también trata de cómo nosotros en parte nos podemos quedar con esa idea o qué hacemos nosotros, ya eso es desde la casa, desde la casa, no sé, con un hermanito, ¿cómo le enseño yo filosofía si el otro no me la quiere enseñar? Porque aquí les podría devolver la pregunta. Yo sé que algunos llegaron a filosofía porque no pasaron a derecho, eso ocurre mucho en la Universidad del Atlántico, ¿cierto? O no quedaron en idiomas. Yo creo que esa dinámica todavía no ha cambiado mucho. O no sé, Arturo, ¿tú qué me dices? Sí, igual. Sigue igual, viste. Yo ya salí de allá en el 2009 y 10 años después sigue igual. Eh, pero los que descubrimos la filosofía y los que nos adentramos a estudiar filosofía porque teníamos esa inquietud desde la escuela, encontramos aquí un mundo maravilloso, tortuoso a ratos también, porque uno quisiera que esta sociedad funcionara de otra forma, pero funciona como la forma que es. Entonces, mira, José, y estimados gente del público, creo que sí, por más que los gobernantes no quieran, no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo. Habría que abrir espacios de resistencia. Si usted hace lectura de la historia barranquillera, se hará cuenta que Luis, Artiet, Luis Arteta Nieto Arteta, de la, el de la Biblioteca de la Aduana, que lleva el nombre de la aduana, y nuestro fundador Julio Enrique Blanco, fueron filósofos que discutieron muchas veces contra los burgomaestres de su época. Julio Enrique Blanco crea la universidad como una forma de resistencia, ¿cierto? Y él era filósofo en aquella época, muy kantiano a ratos también, el hombre le gustaba mucho la filosofía kantiana y muy bacano que él estuviera en comunicación constante en la época y esas comunicaciones salían en la prensa. ¿Qué pasó con nosotros que no hemos querido aprender esa historia? ¿Qué pasó con nosotros que no hemos recabado más en la historia barranquillera sobre aquellos
certámenes de poesía que se hacían cerca de la biblioteca departamental, que son otras formas de hacer filosofía también. Entonces nos quedamos solamente con lo que nos da la academia universitaria, pero entonces tenemos que hacer unos procesos de resistencia. Y esos procesos de resistencia son los que nos podrían dar esos procesos de cambio o estos cambios para que la filosofía vaya ganando ciertos territorios. Yo te digo como experiencia docente en algunos colegios de estratos altos con los que trabajé acá en Medellín, filosofía la enseñan desde cuarto de primaria. La pregunta es, ¿por qué ellos sí aprenden filosofía desde cuarto de primaria y el resto de la población colombiana no? Pues la respuesta es clara, ¿cierto? Necesitamos que las personas que están acá utilicen su capacidad crítica, creadora. Sí, puede haber la respuesta política, pero nosotros también somos responsables de hacer ese cambio de la respuesta política. Miren que en Colombia somos muy dados de adaptar modelos pedagógicos extranjeros y casi siempre con malos resultados. Recuerden que, y ustedes están recién salidos del colegio algunos, cuando digo recién salido fue hace 2 años, hace 3 años, ¿cierto? No es que hayan salido el semestre pasado, pero recuerden que el método Singapur, porque aquí tenemos que ser buenos matemáticos, ¡pum! Colombia, penúltima en matemáticas en las pruebas PISA. Porque es que no nos está hablando, ese método, ese modelo no le habla a la realidad del colombiano, como lo diría Garzón, que lo que nos enseñan no tiene que ver con lo colombiano. A cambio, cuando yo enseño a pensar, abro los ojos y me doy cuenta de la Colombia en la que yo vivo, en la periferia, en la Colombia de pocas oportunidades, o como diría Joseph Stiglitz, en la que la mayoría de pobres van a morir siendo pobres. Entonces es como nosotros estamos llamados, y ustedes que están siendo, que ya ahorita están a punto de graduarse, cómo hacemos un movimiento hacia allá, hacia que la filosofía tome unos mejores espacios, hacia que la literatura gane otros lugares, e incluso lugares que no tienen nada que ver con la oficialidad, porque también estamos creídos que la oficialidad es la que nos debe brindar el espacio, y no, ustedes lo han visto en esta pandemia, todos nos estamos abriendo espacio. No sé, José, si te satisface la respuesta o te deja más dudas, y si te deja más dudas. No, está bien, gracias. Me respondiste más de una, gracias. Muy bien, chévere que se dé el espacio para hablar de otros temas, ¿no? Bueno, no sé si una última pregunta o unas últimas dos preguntas o ya, no sé, ¿qué dice nuestro querido público? Bueno, parece que todo ha estado claro. Nuevamente gracias, Sandro, por tu presentación. Ha sido muy, muy interesante. Ojalá te vaya muy bien con tu libro, lo puedas vender bastante. Esperamos, o por lo menos yo espero con ansias tu nueva publicación, tu novela. Yo quería decir algo y se me había olvidado una de las características que se puede encontrar entre los existencialistas es ese juego con la literatura y filosofía. Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, que diga que no fue existencialista, todos también hicieron literatura, hicieron teatro, hicieron novela, hicieron cuentos. Entonces, Bataille tiene varias novelas, de hecho entre esas tiene una novela erótica que es bien sugerente, muy bacana. Bataille tiene un buen, creo que es la historia del ojo, creo que sí, muy chévere también. Entonces es hacer como nosotros mismos atrevernos a hacerlo. exacto, exacto. Entonces, ahí está la relación y no es algo que esté separado, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por asistir a todos nuestros asistentes que no están obligados, quiero hacer la aclaración. Una vez hace poco me preguntaron que si era obligatorio y yo dije que no, o sea, nada es obligatorio en la academia y si lo es, pues estamos en el lugar equivocado. Sí, Entonces, bueno, estamos de acuerdo, aquí esto no puede ser obligatorio, y como diría ahorita
hay que irnos ganando estos espacios, muchachos, y ya la virtualidad nos abrió espacios. Qué rico sería que lo hiciéramos, que quien escribe se reúna con varios y venga, vamos a leerlo aquí al público y dejemos esto abierto para ver quién entra y vamos aprendiendo y sale el anonimato, ¿cierto? Entonces, como muy bacano hacer el ejercicio. Como les dije, para mí la literatura es un ejercicio que disfruto y un ejercicio que me enriquece el alma y qué bacano que algunas otras personas puedan verlo así y puedan enriquecerse también. Entonces, no, gracias a Arturo y a los muchachos del Semillero de Investigación, a los amigos que nos acompañaron y bueno, al que tenga ganas del libro me escribe al WhatsApp, ya dieron ahí el número de cuenta y chévere, no estamos para vender libros, simplemente vinimos para hablar. Gracias. Vale, hasta luego. Chao a todos. Nos vemos, hermano. Chao, fíjate John, pilas, pendiente. Luego, profe. Vamos a entregar eso, vamos a